El 31 de octubre del 2008, el piloto Jean O'Neill, de 65 años, llevaba 40 minutos de vuelo desde que salió del aeropuerto de Escocia e iba para Inglaterra cuando perdió la vista. Estaba solo y sufrió una apoplejía. Eso era literalmente seguir volando a ciegas. Al hombre le agarró un derrame cerebral que hizo que perdiera la vista completamente a 1.600 metros de altura. Decía que tenía la razón todavía, no perdió su juicio cabal. Entonces buscó a tientas la radio, hizo una llamada de emergencia a la torre de control. Esto está en todas las noticias, 2008. Octubre del 2008. Y los controladores del tráfico aéreo del Reino Unido contactaron de inmediato al teniente coronel de la Fuerza Real Aérea, Paul Gerard. Y Paul Gerard salió con su avión, con su jet en su búsqueda. Gerard voló a unos 50 metros de O'Neill y empezó a guiarlo para que pueda aterrizar. Se le puso al lado. Lo comenzó a escoltar para ayudarlo a aterrizar. Y cuando el hombre que había quedado ciego intentaba el descenso, la plática, la charla está en YouTube, en inglés. Le dice: O'Neill, ¿puede usted ver algo de la pista? Negativo, señor. O sea que O'Neill tenía que aterrizar usando la fe, no la vista. Entonces el avión tocaba la pista y volvía a elevarse. Lo mismo en el segundo intento, lo mismo en el tercero. Gerard le decía: siga intentando, mantenga la nariz apuntando hacia el suelo, por favor. Usted debería visualizar la pista. ¿No tiene una imagen visual de la pista de aterrizaje? ¿Algo? Negativo, señor. Se escucha decir O'Neill: negativo, señor, realmente lo siento, pero no puedo ver. Y Gerard le dice: no hay problema, lo está haciendo bien. Le dice O'Neill: solo confirme que estoy en un vector con el campo de aviación. Le dice Gerard: siga descendiendo, siga que está llegando, apunte la nariz hacia la pista de aterrizaje, ve la pista un poco, aunque sea un poco. No, señor, estoy ciego, repito, estoy ciego. Usted me dice que confirma que no puede ver la pista. Negativo, no puedo ver la pista, no veo ni siquiera los controles del avión. ¿Ok? Lo haremos juntos, le dice Gerard. Obedezca y estará a salvo. Usted haga todo lo que le diga, confía en mí y yo lo llevaré a casa. Me fascina esa frase. Confía en mí y lo llevaré a casa. Lo intentó 8 veces. Y el piloto ciego realizó un aterrizaje casi perfecto en el 8º intento. Y lo bajaron en andas del avión. Un periodista luego entrevista a Gerard, el piloto que lo ayudó, que lo guió. Le dice: ¿de veras usted pensó que O'Neill tenía la oportunidad de aterrizar ese avión? ¿Cuáles eran las probabilidades? Y Gerard, que también está en YouTube, lo mira a los ojos al periodista y le dice: yo sabía que era dificilísimo y que las probabilidades las tenía todas en contra, pero tenía algo a favor, estaba ciego. Y ciego solo le quedaba obedecer al pie de la letra lo que yo le decía. Y si lo hacía, podía salvar la vida como lo hizo. Así que mi humilde consejo es que hoy mismo renuncies a tu membresía del Club de la Pelea. Ya no pelees contra lo que Dios te manda hacer. Vas a perder. No conocí a una sola persona que logre torcerle el brazo a Dios. Y después déjame que te dé un consejo de parte del Señor, que es el mismo que Gerard hizo a su colega piloto ciego. Obedece, dice el Señor, lo que yo te diga y estarás a salvo. Haz todo lo que yo te diga, confía en mí, y aunque te toque volar a ciegas, te llevaré a casa. ¿Cómo te ama el Señor? Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Quise comenzar esta reflexión con este audio que les estoy enviando al inicio de esta reflexión, en la cual se relata un hecho verídico, que la historia se registra como algo por demás interesante, ¿verdad? Un piloto que despega su avión, como lo dice el audio, y que en pleno vuelo, 40 minutos después de estar a una altura muy alta, en una altura bastante considerable, pierde la vista. Sufre un problema cerebrovascular de alguna manera, perdóneme si ese no es el término, que le hace perder la vista, mas no el control de sí mismo,
como pudo entre unas cosas y otras, como quiera que iba solo en aquel vuelo, no tenía más nadie ahí en la cabina. Él llevaba su avión y pide ayuda. Perdí la vista, no sé qué hacer. Todo indicaba que se iba a estrellar de alguna manera. Él tenía que confiar que las cosas que había hecho en su vuelo al despegar, colocar un piloto automático, todas las cosas que se hacen en un vuelo y enrumbar su tiempo hacia el aeropuerto donde debía llegar, era suficiente, pero no era total, porque de no saber tomar el control ya al final, perdería la vida. No podría llegar a un final feliz. Desde la torre le dicen: vamos a ver qué hacemos por usted. Ubican a un hombre experto en estas cosas, lo colocan a un lado de él en su propio avión y comienza a darle las instrucciones a aquel hombre que le repetía una y otra vez: no puedo ver. Y el otro piloto le decía: pero no pueden siquiera imaginarse de esta manera, no veo nada. En realidad era algo que tenía que conducirse a ciegas. No me he montado en un avión en esos términos, he volado, pero nunca lo he analizado de esa manera. Por lo general, cuando me monto en un viaje así largo, una noche entera, un autobús, yo voy sentado en la parte alta, no sé si el chofer se queda dormido, no sé cómo lo va haciendo, tengo que confiar que lo está haciendo bien y que yo voy a llegar a un final feliz. Mire que en la carretera hay cualquier cantidad de peligro. Es más o menos la experiencia de este hombre en pleno vuelo, cuando tiene que empezar a confiar en otros que lo van a ayudar. Ahora, ¿qué es la confianza según la Biblia? Confiar es un elemento esencial de la fe verdadera y salvadora, que mira a Dios y encuentra paz, fortaleza, satisfacción y mucho más de Él, y en todo lo que Él ha dicho que hará y está haciendo, ¿verdad? Ahora y para siempre en su Hijo Jesucristo. El Salmo 7, el versículo 1 al 13, nos lo señalan de la misma forma. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Nosotros muchas veces nos llenamos de angustia, de temor, y mucha gente que no tiene la misma fortaleza, que no desarrolla una fe, como quiera que sea, porque hay gente que confía, tiene su fe en todo, en un elemento muerto, tantas cosas que existen. Pero cuando tenemos la fe en un Dios vivo, podemos confiar y esperar en ese Dios que, como dice el Salmo, no nos va a dejar, sino que nos permitirá tener la fortaleza para todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer para tener fe y confianza? Que mucha gente se pregunta: ¿dónde puedo comprar fe? No existe, no puede comprar una medicina que le desarrolle la fe. A través de la palabra, del conocimiento de Dios, vamos desarrollando la fe en medio de todas las cosas, ¿verdad? Por eso, ¿cómo hacer para tener fe y confianza? Entre otras cosas, les recomiendo meditar en el Señor, estudiar la palabra, orar con la palabra, ¿verdad? Creer en que Dios nos dará su ayuda y fortaleza en medio de todas las cosas, en medio de las crisis. Pedir al Señor que aumente nuestra fe. Es algo que quizás es muy pequeño, es más, se compara en un pasaje con un grano de mostaza, que si tuviéramos de ese tamaño pediríamos cosas extraordinarias. Por muy poquita que sea, tendrá la fortaleza, pero debemos pedir que el Señor nos aumente la fe de una forma sencilla y confiando que Dios nos lo podrá hacer, así como lo hicieron muchos personajes en la palabra de Dios que le decían al Señor: aumentanos la fe, ayúdanos a tener más fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación hay entre la fe y la confianza? Usted se pregunta, de estos dos términos que les he señalado aquí, ¿qué relación puede haber en medio de todas estas cosas? Yo creo que nosotros deberíamos analizar de eso de una manera, ¿verdad? Tener fe en Cristo significa creer en Él, confiar en Él de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que Él nos mande. Para eso tenemos la palabra, para eso el Señor nos ha señalado la manera como lo podemos hacer, entre otras cosas. Al creerle a Él, nos convierte en sus discípulos obedientes y seremos perdonados, y nuestros pecados nos serán borrados y nos preparará para un encuentro con el Señor. Hay ejemplos de fe, hay muchos capítulos de confianza en la Biblia. La palabra de Dios me señala que una vez que el Señor muere, los discípulos no esperaban que iba a resucitar, y Pedro le dice a los demás: vamos a pescar, así como un tanto decepcionado de las cosas que le ha tocado vivir. Aquello era duro para él, en medio de todo vivía el momento en el cual había negado a Jesús, y se fue a pescar con sus compañeros. La Biblia dice que tuvieron toda la noche, hombres expertos en la pesca, tuvieron toda la noche y no habían podido pescar nada.
Cuando ya por fin se están acercando a la orilla, ya a lo lejos el Señor los ve que están allí y le dice desde lejos, lancen la red a mano derecha. Es como darle instrucciones a alguien que es experto en las cosas, que fácil pudo haberle dicho, ¿qué sabes tú de esto? Estamos toda la noche, no conseguimos allá adentro nada, allá afuera, nada que pescar, vamos a conseguir aquí entrando. Aquel hombre en medio de todo dice, bueno, en tu nombre voy a lanzar la red, y lanza la red, y la Biblia dice que se produce aquel caso por demás especial cuando las redes se llenaron de tal manera que no lo podían creer, pidieron ayuda a otros. Ahí se dan cuenta que es el Señor y Pedro lanza el agua y va al encuentro. Así conseguimos ese pasaje. Nos conseguimos también el pasaje cuando Jesús llega a Betania, que Lázaro había muerto 4 días después. La misma María sale en una actitud de reproche a decirle a Jesús, Señor, ¿dónde estabas tú? Hemos confiado en ti, te mandamos a avisar, no llegaste 4 días después. Él le dice, bueno, confía, tu hermano va a resucitar. Sí, eso lo sé yo, tú me lo enseñaste, pero oye, era hora. Y el Señor tiene que darle como un jalón de orejas y le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como que no te he dicho que si tienes la fe de que las cosas van así, se van a lograr. ¿Cuántas veces nos ha tocado creerle al Señor, vivir milagros expresamente en nuestras vidas, para creer que el Señor hará las cosas de tal manera que solo debemos confiar en Él? Vivimos en un mundo tan materialista, todo obedece a la lógica, todo obedece a la razón, si no lo veo no lo creo. Más el mismo apóstol le dice, Señor, déjame poner el dedo en tu llaga para ver si es verdad. Hay gente que está haciendo así. ¿Cómo es que tú crees en un Dios y mira cómo están pasando las cosas, mira todo lo que sucede? Han perdido la confianza porque hay gente que ha defraudado a otros en el nombre del Señor. Me consigo en ese caso entonces a María, que está ahí con el Señor, y el Señor le dice, ¿dónde lo pusieron? Y le muestra, ahí está. Aquella tumba estaba cerrada con una piedra. El Señor la pone aún más a prueba y le dice, quiten la piedra. Señor, no viniste, bajamos a ponerlo ahora, mira, ya debe estar hediondo, tiene 4 días allí. Es una cuestión en que Dios a veces nos pone a prueba nuestra fe, cuando tenemos que pasar por momentos difíciles, la confianza que tenemos en Dios, tal cual aquella historia que les estoy contando desde el comienzo, aquel audio que les estuve mandando, ¿verdad? Un hombre tenía que creer que lo que le decía otro piloto, haga esto, haga aquello, póngalo de esta manera, vaya haciéndolo así. Cuando veía que no lo hacía de tal manera que era correcto, vuelva a elevar el avión, y el hombre lo volvía a hacer y lo intentó por 8 veces. Ya al final fue un aterrizaje casi que perfecto. Eso se expresa en esa historia, está guardado en los anales de la historia de la aviación. En este caso de María, cuando le dice, Señor, ¿cómo va a ser posible que vamos a tener que quitar la piedra? Y si Jesús tenía poder para devolverle la vida a Lázaro, como lo tuvo, si Jesús tenía toda la facultad de hacer aquello, ¿no tenía poder también para quitar la piedra? Indudablemente que sí, pero parte del milagro y de la confianza va generada en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios nos señala que deberíamos actuar? Hay muchos pasajes en la Biblia de profetas, de los apóstoles, haciendo las cosas como Dios les dijo. Aquellos muchachos que fueron arrojados al horno de fuego, aquella situación a ellos no les importó y dijeron, vamos creyéndole. Era su fe, era su confianza. Era como ese avión que le dije iba a aterrizar, el temor más grande era que se estrellara. Para ellos quizá lo peor era que iban a morir quemados allí. Y decidieron dar el paso de fe. Nosotros necesitamos tener fe en el Señor. No hay otra manera de hacerlo. Hay gente que en medio de todas las cosas se lanza al abandono, cae en una depresión, porque su fe ha flaqueado, porque su fe lo ha llevado en otra dirección. Yo te animo a que reactives esa fe en Jesucristo. El Señor murió por ti en la cruz del Calvario. Deja de pensar de una manera que no le importas a nadie. Deja de pensar que nadie te quiere y comienza a depender de Dios. Dios quiere que desarrolles tu confianza en Él. El Señor ha tenido cuidado de nosotros, ha prometido que hasta nuestra mesa siempre habrá alimento, que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, que veremos la misericordia. Y si lo peor pudiera pasar, que vamos a fallecer de una u otra manera, vamos a creer que el Señor nos está esperando allí como Él lo ha preparado. Recientemente escuché de alguien que ya estaba a punto de morir y le dijo a la persona que lo estaba atendiendo, su hijo le dijo, mira, mi vida no está en tus manos, está en las manos del Señor. Y voy al encuentro con mi Dios. Eso es tener fe, eso es tener confianza, que cerrar los ojos aquí y abrirlos en la eternidad como Dios me ha prometido, tendré salvación y vida eterna. Es un paso que tú debes tomar. Tu fe en Jesucristo te dará la salvación.
Tu fe en el Señor te hará una nueva persona. Por eso créele a Dios y permite que tu vida sea una vida que busque al Señor plenamente. Señor, gracias por esta palabra que tú me has dado. Permíteme compartirla con tanta gente que necesita hoy de la fe en ti, que ha puesto su confianza en los hombres, que ha puesto su confianza en la ciencia, que ha puesto su confianza en cosas que perecen. Que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en ti. Tú nos llevarás a casa, lo haremos y tú nos vas a dirigir. Por nuestros pasos no lo podremos lograr, porque somos humanos y vamos a errar. Pero tú eres un Dios que nos ama y tendrás misericordia de nosotros. Por eso pido tu dirección y tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, envíame tu reflexión, envíame tu opinión acerca de esta reflexión al 0412-726-9831 o a mi correo carlosedet@gmail.com. Me gozaré mucho al saber que lo recibiste y que sea de bendición para ti. Dios te guarde.